El biogás en España no existe. La industria del biogás en España está paralizada, no hay mercado. Ni de lejos se puede comparar con el potencial que tiene el mercado europeo. En Europa la industria del biogás se ha desarrollado siempre en bases a primas y a cultivos energéticos, y en España no hay primas, y en España los cultivos que se utilizan en biogás son de regadío. Si queríamos hacer biogás en España, teníamos que hacer biogás con residuos. Si queremos construir plantas de biogás en España, primero tenemos que hacer el biogás rentable en España. Y para hacer el biogás rentable en España, yo veo que necesitamos 3-4 puntos principales. Necesitamos hacer el proceso mucho más eficiente, optimizar la planta, que con mucho menos volumen podamos procesar la misma cantidad de material y producir el mismo gas, para que la inversión sea mucho menor. Luego necesitamos adaptarnos a la coyuntura del mercado de residuos. A diferencia del biogás europeo, donde todo se almacena en un silo durante 2 años o 3 de comida, aquí hay que adaptarse a las variaciones diarias de material disponible. Y hay que diseñar una planta que sea capaz de cambiar todos los días de alimentación sin que eso tenga repercusión en la producción de gas. Y el tercer punto que veo importante es ser capaz de procesar materiales que hasta ahora nunca se han utilizado en biogás. Materiales con muchas grasas y materiales con altísimas cargas de nitrógeno, sin que eso afecte la eficiencia del proceso y la producción de gas que tenemos. El proyecto de Biogasnalia es un proyecto que parte desde el 2010. Planteamos hacer una planta de tratamiento de sangre para la obtención de proteínas animales. Esta planta de tratamiento se puso en marcha a finales de 2012, primero de 2013. Después de 2 años trabajando con esta planta, vimos los consumos, los gastos, con lo cual nos planteamos en poner en marcha el segundo proyecto, que era la planta de biogás para obtención de biogás para consumo y aprovechamiento del gas en nuestras propias instalaciones. Y después de viajar, de ver plantas tanto en Dinamarca, estuvimos en el sur de Alemania, trabajar con varias tecnologías, se nos planteaba siempre la planta de biogás cilíndrica, consistente en 2 fermentadores o 3. Eran grandes volúmenes, grandes inversiones y ocupaban grandes espacios, cosa que nos limitaba bastante, ya que la parcela de la que disponíamos se había quedado escasamente en 3.000 hectáreas. Las tecnologías tradicionales del mundo del biogás para producir 500 kilovatios eléctricos necesitaban un volumen útil de unos 5.000 metros cúbicos. Para producir 1 megavatio era necesario pasar de 8.500 a 9.000 metros cúbicos. Eso implicaba grandes inversiones, grandes superficies, grandes tanques. Nosotros hemos hecho un diseño bastante revolucionario y hemos implementado un proceso óptimo, y eso nos ha permitido probar ya a escala industrial que somos capaces de producir el biogás equivalente a 500 kilovatios eléctricos con solo 1.300 metros cúbicos de tanque útil. Lo hemos hecho con una planta que es bastante revolucionaria, la planta de biogás de Biogasnalia. El jefe nos planteaba lo que él denomina biogás de última generación, que nos sorprendió bastante por el poco espacio, incluso poderlo hacer cuadradas, de alta generación. Nos sorprendió bastante, nos quedamos un poco sorprendidos como diciendo ¿funcionará? ¿No funcionará? Biogasnalia no quería una empresa de biogás que únicamente le construyera la planta, sino que estaban buscando una empresa que también la arrancara corriendo riesgos y la operara, y esa es la fase en la que nos encontramos ahora mismo, que es la operación de la planta. Esta planta de biogás de Biogasnalia no dispone ni de silo ni de ningún tipo de almacenamiento de materia prima. Nuestros silos son las industrias que los generan.
La planta debe adaptar su funcionamiento a las cantidades que diariamente se generan en la industria que se gestionan en esta planta. Se procesan normalmente unos 45 o 50 toneladas diarias, el caudal máximo de la planta de diseño es de 90, por lo que estamos trabajando a mitad de caudal de entrada y con la mitad de la planta en uso. Por lo tanto, estamos en una planta que puede llegar a producir en torno de 1 megavatio eléctrico, con un volumen de 2.600 metros cúbicos totales. Finalmente, vimos que eran los que más arriesgaban, ya que estaban muy seguros de su tecnología. El proyecto se hizo en 1 año, el arranque ha sido muy rápido, mucho más rápido de lo que estábamos pensando. Siempre se hablaba de un arranque de planta de biogás de entre 6 meses, 5 tiempos, temperaturas, microorganismos. De tal manera que a los 2 meses ya tuvimos la planta 100%. AGF ha diseñado, construido en formato llave en mano y arrancado la planta de Biogasnalia. La forma de trabajar que hemos tenido con Biogasnalia ha sido un tanto peculiar porque hemos dejado una gran parte del cobro de ingeniería a resultados fuera de lo que era el proyecto llave en mano, a la espera de corroborar el funcionamiento y las producciones de la planta. Teníamos que dar más de 1 mes de producción estable de toda su caldera. El equipo de AGF ha hecho todo el diseño en detalle de la planta, desde la obra civil hasta la instalación mecánica, tuberías, hasta los cuadros de control y automatización de la planta, y muchos de los equipos han venido prefabricados, como la sala de bombeo en la que nos encontramos ahora mismo, con un producto que AGF trajo prefabricado a la instalación. AGF ha sido el responsable del arranque de la planta y actualmente es el responsable de la operación de la misma, llevando todos los días un registro de lo que se hace y de lo que se debe hacer para asegurarnos de la correcta operación de la planta. No son plantas tradicionales de una etapa, sino que tenemos distintos procesos que ocurren a la vez y hay que llevar un control muy estricto de lo que está ocurriendo en la planta. Jairo, ahí. Sí, te dejo. Sube las revoluciones del agitador. Vale. La planta dispone de un sistema de control complejo y un alto grado de automatización que permite que las únicas operaciones manuales que tiene la planta sean la carga de material fresco y la salida de lodo digerido de la misma. Todo lo demás funciona automáticamente y ahí la lógica de control tiene muchísima precisión en cuanto a la producción de gas. Hemos podido trabajar en esta planta manteniendo constante las cúpulas, lo que significa que estamos generando el gas que se está consumiendo en calderas. Todo esto ocurre haciendo cambios continuos en la alimentación. Hay días que se meten 40 toneladas, hay días de pico de 80, hay días donde no se puede alimentar porque no hay material en la industria, pero sí menoscabo de la producción de gas, que suele ser constante. Con un único tanque estamos quemando la caldera, todo el consumo de gas y tirando 24 horas gas en antorcha. En la actualidad llevamos unos 4 meses de operación de la planta. Hemos procesado aproximadamente 5.000 toneladas, de las cuales unas 800 han sido eliminadas al convertirse en gas. Hemos ahorrado ya unos 150.000 metros cúbicos de gas natural, pero realmente habremos producido aproximadamente 280.000 metros cúbicos normales de metano. Todo esto lo estamos haciendo utilizando solamente uno de los 2 reactores metanogénicos que tenemos en la planta, que está trabajando al 80% de su carga. Con eso estamos produciendo 230 metros cúbicos a la hora de gas, con una concentración en metano sobre el 65-67%, con algún pico sobre el 70%. Eso nos obliga a estar continuamente quemando en caldera, pero 24 horas al día también estamos quemando en la antorcha de seguridad. Por ello, el tener tanto gas y estar quemando continuamente en la antorcha, utilizando solamente la mitad de la capacidad de la planta, está llevando al promotor a replantearse junto con nosotros nuevos usos del gas como motores de cogeneración para autoconsumo eléctrico, nuevas calderas o algún proyecto un poco más ambicioso. Estamos con planteamientos de utilizar una segunda caldera, estamos con planteamientos de poner un motor de cogeneración, estamos con varios sistemas para poder utilizar el exceso de gas que casi se
En esta planta de biogás tenemos un control bastante preciso de la producción de gas. Producimos a demanda. Podemos mantener las cúpulas constantes de la planta produciendo lo que se consume. Si hay mayor consumo, producimos más. A su vez, la composición del gas que generamos en esta planta es bastante estable. Lo más significativo es que no tenemos que hacer ningún tratamiento para eliminar el sulfuro de hidrógeno. Cumplimos de sobra valores para quemado en motor de cogeneración y sobre todo para quemado en caldera sin tener que hacer ningún tipo de tratamiento ni dentro ni fuera del tanque. Por eso el gas, una vez que se adecúa a su humedad relativa, puede ser ya directamente utilizado en caldera o en grupos de cogeneración. En este caso estamos alimentando 2 calderas para producir vapor que se utilizan para el proceso que lleva un consumo térmico elevado, que es el de la evaporación de la sangre que hace Biogasnalia, y derivamos una parte de ese calor para calentar la planta. Puede parecer muy complicado el uso del gas, su combustión, pero es bastante sencillo. Aquí se ve perfectamente cómo aquellas son las 2 tuberías de entrada de gas natural que viene de gasoducto de origen fósil y esta es la tubería de entrada de biogás. Simplemente con esto ya se está consumiendo energía renovable. Nos encontramos actualmente en una de las 2 salas de calderas que tenemos en la planta donde conseguimos el biogás. Esta caldera de 800 kilovatios está siendo alimentada actualmente con biogás, está cerrada la tubería de gas natural y estamos alimentando a través de la de biogás. Actualmente estamos consumiendo las 2 calderas, tanto la de 840 kilovatios como la de 740. Todo el control de la combustión en caldera lo realiza nuestro sistema de control a través de un control en escala con controladores PID, que están continuamente regulando caudal de entrada y presión de entrada a la caldera para mantener el suministro constante. Las calderas están generando vapor saturado, una trabaja a 4 bares y medio, la otra estamos trabajando a 8 bares y parte de ese vapor lo derivamos para el consumo térmico de la planta. Una pequeña parte de la energía térmica que estamos generando con el vapor la estamos derivando para producir agua caliente y poder calentar nuestro proceso que tiene unas altas necesidades térmicas. El proceso de producción de biogás es un proceso espontáneo solamente a temperatura, por eso necesitamos mantener cierta temperatura en los tanques. Para poder hacerlo, derivamos parte de la producción térmica de la planta en forma de vapor a través de estos distribuidores a un intercambiador de vapor-agua caliente que está controlado a través de otro lazo de control PID que regula la potencia térmica que estamos continuamente dando. De esta manera convertimos vapor en agua caliente y se utiliza en la propia planta de biogás para autoconsumo térmico. Es un claro ejemplo de cómo ya hemos convertido el biogás en energía y en ahorro, en este caso vapor saturado. Los objetivos han sido altamente superados, no solamente en cantidad, sino en calidad. La planta no solamente es cómoda, es compacta, sino que es muy fácil de trabajar en ella, es muy fácil la logística, es muy fácil la limpieza, es muy cómoda la organización de la gestión de residuos, evitando olores, evitando la mala gestión o la mala práctica del día a día. Es muy cómoda de trabajar. Estamos muy contentos y muy orgullosos de haber decidido trabajar con esta tecnología. Yo creo que si no lo hemos hecho ya, sí que debemos estar muy cerca de haber conseguido hacer el biogás rentable sin primas y compitiendo directamente contra gas natural. Muchos de esos proyectos que en España se paralizaron por falta de rentabilidad, es muy posible que ahora, a día de hoy, sí sean rentables aplicando la tecnología de AGF.